Buenos días, mi nombre es Laura Valentina López Gutiérrez, yo soy residente de segundo año de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia. El docente encargado es el doctor John Freddy Nieto Ríos. El doctor es internista nefrólogo, magíster en telesalud, profesor del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia y trabaja en el grupo de nefrología, trasplante renal y cuidado crítico del Hospital Pablo Tobón Uribe. El día de hoy el seminario que vamos a tratar es nefritis lúpica. Para hablar entonces de nefritis lúpica debemos recordar la actualización de la Colegio Americano de Reumatología del AULAR que se realizó en el 2019, en el cual nos recuerdan estos criterios diagnósticos de lupus, en el cual tenemos un criterio para entrar al algoritmo que es tener unos ANAS a un título de más de 1 en 80. Si este criterio no está presente, no continuamos el algoritmo diagnóstico. Y si está presente, debemos mirar los otros criterios adicionales, que cada uno da un punto especial. Cuando este puntaje se da más de 10, se puede definir que cumple los criterios de inclusión y ya pues se podría hacer un diagnóstico de lupus. Entonces podemos ver cómo por ejemplo, la fiebre da 2 puntos, tener leucopenia da 3 puntos, trombocitopenia 4 puntos, y así con cada uno de los sistemas que puede estar afectado en el lupus, como neuropsiquiátricos, los mucocutáneos, las serosas, el músculo esquelético, y deteniéndonos en la parte renal, entonces tenemos una proteinuria de más de 500 gramos en 24 horas, de 500 miligramos, perdón, eso nos daría 4 puntos. Si hay una biopsia renal que sea clase 2 o clase 5, eso nos da 8 puntos, pero si tenemos una biopsia renal que esté en clase 3 o clase 4, que vamos a ver más adelante qué es, eso ya nos da los 10 puntos, es decir que solamente tener los ANAS, porque fue el criterio para entrar al algoritmo, y tener una biopsia renal que sea clase 3 o clase 4, eso ya sin ninguna manifestación extrarrenal nos hace un diagnóstico de lupus. Y si tenemos una clase 2 o clase 5, pues necesitaríamos otros 2 puntos de cualquiera de estos otros sistemas comprometidos para hacer el diagnóstico. Entonces, esta enfermedad sobre todo se da entre los 15 y los 45 años. Hay una predilección de las mujeres sobre los hombres, más o menos con una relación de 8 a 15, pues con respecto a un hombre, pero en los extremos de la vida, sobre todo en los niños y en los ancianos, esta diferencia tan grande entre ambos géneros se va reduciendo. También hay una predilección según algunas regiones geográficas. En cuanto a la raza, los pacientes de raza negra y los hispanos tienen un lupus que desarrollan nefritis lúpica de manera más temprana, pero también tienen peores resultados en cuanto a muerte y también tienen más prevalencia de enfermedad renal crónica terminal que los pacientes de raza blanca. Y también según los criterios diagnósticos que se usen va a cambiar la prevalencia y la incidencia de esta enfermedad. Ya hablando específicamente de la epidemiología de la nefritis lúpica, entonces, más o menos el 50% de los pacientes que tienen lupus van a desarrollar nefritis lúpica. Lo desarrollan sobre todo a los 3 o 36 meses después de haberles diagnosticado el lupus. Como les había mencionado, es más de mujeres que de hombres, pero ya en la nefritis lúpica puede ser similar, o en algunas literaturas mencionan que puede ser incluso un poco más prevalente en hombres que en mujeres, pero lo que sí está claro es que en pacientes, los niños y los que son de género masculino, perdón, tienen una presentación de la nefritis lúpica que es más grave, y en los ancianos es menos grave la nefritis lúpica. En cuanto a la raza, les había mencionado las diferencias en cuanto al lupus, y en cuanto a la nefritis lúpica, entonces, de los pacientes que tienen LES, el 30% de los que tienen nefritis lúpica van a ser blancos, el 60% hispanos y negros, y entre el 40 y el 80% van a ser de raza pues asiática. La nefritis lúpica definitivamente va a aumentar la mortalidad versus aquellos que tienen lupus que no tienen afectación renal, y de ellos el 10% van a desarrollar enfermedad renal crónica terminal,
pero si uno logra que los pacientes alcancen remisión, van a tener una supervivencia a 10 años de más o menos el 95%. De ahí la importancia de hacer el diagnóstico entonces temprano de esta enfermedad y dar un tratamiento para alcanzar una remisión completa y que nuestros pacientes puedan tener mejores sobrevidas. En cuanto a la etiología, entonces, pues es multifactorial. Se dice que hay un componente genético muy importante, ya que si, por ejemplo, hay un hermano, tiene un gemelo con lupus, va a tener un RR de 316 de ese paciente también sufrir la enfermedad. Si es un hermano, pero no gemelo, el RR es de 24. Entre padres a hijos, el RR es de 10 a 14. Esto demostrándonos como la importancia genética que tiene esta patología. Pero miren que, por ejemplo, tener un cónyuge con el diagnóstico también va a tener un RR elevado para sufrir la enfermedad, y esto también denota que no solo son factores genéticos, sino que también hay exposiciones ambientales, como exposición a la luz ultravioleta, el tabaquismo, algunas infecciones virales y los medicamentos que pueden llevar más al diagnóstico de lupus. Les pongo unos asteriscos en medicamentos, ya que sabemos que hay lupus inducido por medicamentos, pero por lo general este fenotipo del lupus no lleva a nefritis lúpica. En cuanto a la fisiopatología, entonces tenemos unos anticuerpos que van contra los ácidos nucleicos y también contra algunas proteínas, como los nucleosomas, la cromatina o las proteínas ribonucleares. ¿Por qué se generan esos anticuerpos contra contra el propio ácido nucleico y proteínas del huésped? Es porque hay una alteración en la eliminación de las células apoptóticas. Entonces, como no se eliminan esas células apoptóticas, o sea, muertas, se empiezan a liberar autoantígenos. Y esos autoantígenos van a hacer que se exprese mucho interferón alfa y que se empiecen a generar esa presentación de esos autoantígenos a las células presentadoras de antígeno. Va a haber una diferenciación de las células B autorreactivas que se van a diferenciar a plasmocitos, y ahí va a haber un desarrollo de los linfocitos T ayudadores, y todo eso pues va a inducir que se formen los autoanticuerpos. Va a haber entonces de esas células B y también de las células T una expansión clonal, y finalmente se va a perder la tolerancia inmunológica, en la cual ya el cuerpo no va a saber qué es propio y qué es externo, y va a generar esta respuesta autoinmune. En la nefritis lúpica, entonces, lo que vemos es la acumulación de esos complejos inmunes que se puede dar en diferentes partes de la nefrona. Característicamente hablamos siempre del glomérulo, pero como vamos a ver más adelante, esa enfermedad no solamente compromete el glomérulo, sino que también puede comprometer los túbulos y también la vasculatura renal. Entonces, en cuanto al glomérulo, puede haber una alteración en diferentes niveles. Aquí, por ejemplo, si tenemos unas medialunas, entonces podemos tener una glomerulonefritis crescéntica. Si se nos afectan los podocitos, va a haber la injuria de los podocitos, y ya vamos a ver eso con cuáles clases de la enfermedad se relacionan. Puede haber en el mesangio una hipercelularidad mesangial, sobre todo en la clase 1, en la clase 2. Puede haber también proliferación difusa o focal, ya vamos a ver cuál es la diferencia, pero como les digo, no solo se afecta el glomérulo, sino que también podemos ver afectación de los túbulos y de los vasos, por ejemplo, con la arteriosclerosis o la microangiopatía trombótica. La vasculitis primaria, pues por lupus en el riñón, no es frecuente, pero también pues se podría dar. Ya cuando tenemos entonces todos estos inmunocomplejos con la formación in situ o los que están circulantes, entonces ellos se pueden depositar en diferentes partes. Y según dónde se depositen, va a dar las manifestaciones clínicas. Entonces, si hay depósito en el mesangio y subendoteliales, que es lo que les muestro aquí, en el mesangio o subendoteliales, puede haber entonces, pues va a haber una activación del complemento, una cascada de citoquinas, va a haber un infiltrado de neutrófilos de células mononucleares que van a llevar al daño endotelial, va a haber activación plaquetaria, se van a liberar más citocinas,
Y todo esto va a llevar a hipertensión intraglomerular y la coagulación. En por ejemplo, tenemos las clases que son proliferativas, entonces vamos a ver un sedimento activo, va a haber proteinuria y va a haber disminución de la tasa de filtración glomerular. Por el contrario, si los depósitos no están en el mesangio ni en el subendotelio, sino que van a estar en el subepitelio, también va a haber una activación del complemento, pero no va a haber ese daño, como no va a haber ese daño en el endotelio, no vamos a tener un sedimento activo, sino que el que se nos daña es el podocito y por eso vamos a tener característicamente una proteinuria. Este es el ejemplo de la clase 5. Ya aparte hay otro mecanismo fisiopatológico en el cual los neutrófilos cuando mueren hacen una red que se llama netosis, entonces liberan esa red de cromatina y esa es otra fuente de los autoantígenos. En el lupus no se degrada bien esa red de cromatina, entonces hay más autoantígenos a los cuales se pueden generar pues, los anticuerpos y generar los inmunocomplejos. Entonces, en el vaso podemos ver depósitos inmunes, puede haber vasculopatía necrosante no inflamatoria o puede haber microangiopatía trombótica. Y en el túbulo intersticio puede haber edema infiltrado inflamatorio, puede haber depósitos inmunológicos en el túbulo, vamos a ver unas imágenes más adelante, y puede haber fibrosis o atrofia tubular. Estos tanto el daño tubulo intersticial como las lesiones vasculares no están incluidas en la clasificación actual de la nefritis lúpica, pero son muy importantes porque también van a determinar la supervivencia renal a largo plazo. Entonces las manifestaciones clínicas van a depender del lugar donde se estén depositando los complejos inmunes y pues la parte del glomérulo que esté dañado. Entonces, casi todos van a tener proteinuria, pero una proteinuria en rango nefrótico va a ser más o menos en el 45 al 65% de los casos. La hematuria microscópica puede estar presente hasta en el 80% de los casos. Cuando es macroscópica es muy poco frecuente y los cilindros eritrocitarios los podemos encontrar en un 10% de los casos. Y aquí pues sería prevalente en los depósitos que son subendoteliales. Cuando hay una reducción de la función renal o de la tasa de filtración glomerular, se puede ver del 40 al 80% de los casos, pero ya una glomerulonefritis rápidamente progresiva se ve en aproximadamente 1 de cada 5 pacientes y la lesión renal aguda pues en el 1 a 2%. La hipertensión, vemos que hasta casi la mitad de los pacientes pueden tener hipertensión arterial y la hipercalemia en un 15%. Las manifestaciones, entonces, aparte de las renales que les acabo de decir, como es una enfermedad que es sistémica, puede afectar múltiples órganos. Los pacientes se pueden quejar de cosas tan específicas como malestar general, febrícula, falta de apetito, pérdida de peso. En el componente neuropsiquiátrico pueden tener cefalea, parálisis nerviosa, psicosis o coma. En el componente hematológico pueden tener afección de cualquiera de las 3 líneas celulares. Cardíaco pueden tener prolapso de la válvula mitral y en ocasiones pueden tener endocarditis de Lipman-Sachs, aunque no es pues, lo más frecuente. Y en la piel podemos tener alopecia, úlceras, puede haber fotosensibilidad, el fenómeno de Raynaud, la erupción malar y líderes reticulares que se observa solo en el 15% de los pacientes. Y también recuerden que se pueden afectar las serosas, entonces puede haber pleuritis o pericarditis que va a afectar al 40% de los pacientes. El diagnóstico entonces lo hacemos con unos ANAs, son muy sensibles, pero no son tan específicos, van a estar presentes en el 90% de los pacientes. El anti-DNA de doble cadena son menos sensibles, pero son más específicos que en los ANAs, más o menos van a estar presentes en un 75% de los casos. El anti-SMIT sí es muy específico y también tiene una asociación con la presencia de nefritis lúpica y la sensibilidad va a ser más o menos del 25 al 30%. La hipocomplementemia por lo general es de C3 y de C4 ambos. Recuerden cuando hay una disminución de C4 pensar en otras enfermedades, por ejemplo crioglobulinemia o C3, una pues estreptocócica o pues ya las glomerulopatías que hemos visto anteriormente. Recuerden realizar una función renal y medir pues las proteínas ya sean 24 horas o una relación de albuminuria creatinuria. ¿Cuándo entonces le debemos hacer biopsia renal a estos pacientes? No todo el mundo requiere pues realización de biopsia renal, sino que aquellos que tengan un deterioro no explicado de la función renal,
que tengan una proteinuria mayor de 500 miligramos en 24 horas, o la relación de proteinuria-creatinuria de más de 0.5, y que tengan el sedimento activo, entonces podemos realizar una biopsia renal en este grupo de pacientes. La biopsia renal nos va a ayudar a confirmar la enfermedad, pero también la vamos a clasificar, y esto nos va a tener implicaciones en el pronóstico y en el tratamiento. Ya la clasificación que conocemos, entonces, es de la Sociedad Internacional de Nefrología y la Sociedad de Renopatología. Esa clasificación tiene una correlación muy importante con la clínica, que les voy a ir mencionando más adelante. Y hay algunas alteraciones que se pueden encontrar en la patología renal que son muy sugestivos de nefritis lúpica. Entonces, si el patólogo nos menciona que en la patología se encontró un patrón de full house en el cual hay un predominio de IgG, pero también hay depósitos de IgA, de IgM, de C3 y de C1q, es altamente sugestivo de que sea esta la enfermedad. Y también cuando hay una inmunofluorescencia positiva para C1q, entonces también es muy sugestivo de que el paciente curse con una nefritis lúpica. Recuerden entonces que los depósitos pueden ser en diferentes partes y de manera simultánea, puede ser en el mesangio, en el subendotelio, en el subepitelio, y las inclusiones, que son túbulos reticulares, nos hablan de ese medio que está con una elevación del interferón, como vimos en la fisiopatología. Entonces, la clasificación que les estoy mencionando va a mirar varias cosas. Va a evaluar dónde están acumulados los complejos inmunes en el glomérulo, va a mirar si hay proliferación mesangial o si la proliferación es endocapilar, y ya va a ver si el compromiso de los glomérulos es focal o difuso, y si es global o segmentario. Finalmente van a dar también una clasificación según el índice de cronicidad y el índice de actividad. Entonces, esta es la clasificación. En la clase 1 se llama mesangial mínima. Aquí vamos a encontrar pues unos glomérulos que son normales en la microscopía de luz, pero se pueden ver algunos depósitos de complejos inmunes en el mesangio. En la clase 2, entonces, tenemos una mesangial proliferativa. Entonces, miren que la 1 y la 2 comprometen el mesangio, pero en esta sí va a haber una proliferación, o sea, una hipercelularidad del mesangio. Recuerden que más o menos uno debe tener ahí 2 o 3 células en el mesangio, pero no debe tener más. Más de esa cantidad de células es una proliferación mesangial. Ya vamos a ver eso cómo se relaciona con la clínica. Puede haber una proliferativa focal o una proliferativa difusa, dependiendo del número de glomérulos que están afectados en la biopsia renal. Recordemos que una biopsia renal es significativa cuando tenga más de 10 glomérulos. Entonces, si vemos que en una muestra que digamos que tenga 10 glomérulos, hay 4 glomérulos que están afectados, sería una proliferativa focal porque afecta menos del 50% de todos los glomérulos, pero si hay una afección de más del 50% de todos los glomérulos, sería difusa, y ya se va a dividir según el índice de actividad y cronicidad, en activa, activa y crónica, o en las que son pues ya muy crónicas, y en la difusa también con el índice de cronicidad, y también si es segmentario o global. La membranosa, entonces vamos a tener los complejos, el depósito de los complejos ya no van a ser subendoteliales, sino subepiteliales, como vamos a ver ahorita más adelante. Y la clase 6, que ya pues es cuando más del 90% están esclerosados y no hay actividad residual. Estos pacientes pues ya tienen una enfermedad renal crónica que los va a llevar a requerir una terapia de soporte renal. Entonces, esta es la primera. Podemos ver unos depósitos mesangiales, pero la proliferación pues es mínima. En la 2 ya sí hay hipercelularidad mesangial. En la 3 tenemos entonces la nefritis, que es proliferativa, pero es focal, es decir, que afecta menos del 50% de los glomérulos. Y en la clase 4 va a ser difusa. Y vean en esta imagen tan bonito cómo se pueden ver los depósitos inmunes que están ahí en la parte subendotelial. En la clase 5, entonces, podemos ver la membrana basal glomerular, en la cual se ven pues los depósitos, pero son subepiteliales. Entonces, ya para hacer la correlación de esa histología con la clínica, en esta tabla se resume muy bien
Y los pacientes que tienen una clase 1 va a ser un paciente que tiene la creatinina normal y pues el uroanálisis va a ser normal. Estos son pues hallazgos más incidentales. En la clase 2 ya va a haber una creatinina sérica normal, pero sí puede tener ya algo de microhematuria o de proteinuria que está en rango no nefrótico. Si hay un rango nefrótico, entonces debemos descartar lo que se llama podocitopatía lúpica, la cual es una biopsia en la cual no se ve por ejemplo, una membranosa, que es por lo general lo que puede dar un síndrome nefrótico. No hay depósito de complejos inmunes, como si fuera pues lo normal en el lupus, pero en la microscopía electrónica podemos ver fusión de los procesos podocitarios similar a lo que da una enfermedad de cambios mínimos, y el pronóstico de esto es mejor y el tratamiento es similar a unos cambios mínimos como con esteroides. Ya en la clase 3, la nefritis, que es la proliferación focal, entonces miren que en esta ya sí hay proteinuria y hematuria, puede haber nefrótico, hipertensión y aumento de la creatinina, pero estas alteraciones son más frecuentes en la clase 4. Entonces, esta es la más frecuentemente biopsiada. En esta sí vamos a tener hematuria, proteinuria, puede haber síndrome nefrótico, la insuficiencia renal, la hipertensión arterial, y esta se asocia pues con títulos elevados del anti-DNA, que fue lo que les mencioné, que se asocia muy frecuentemente a la nefritis lúpica y la hipocomplementemia. Estas 3 y 4 recuerden que son las proliferativas. Esto nos va a diferenciar pues en el tratamiento. La clase 5, entonces, es la membranosa. En esta sí hay un síndrome nefrótico, podemos encontrar hipertensión, microhematuria, y en general pues tiene una actividad inmunológica que es escasa. Y en la clase 6 ya eso es, pues hay esclerosis, un deterioro progresivo de la función renal, puede haber proteinuria y el seguimiento puede ser normal. Miren en esta tabla cómo vemos según las clases cuáles son la prevalencia de estas características clínicas. Entonces, por ejemplo, para mirar la clase 3 podemos ver que la hematuria, que es asintomática, se puede dar en un 22%. El síndrome nefrótico, vean cómo la mayoría va a ser en el clase 5, pero el clase 4 también puede tener síndrome nefrótico. La falla renal aguda se puede dar tanto en el 3, pero sobre todo va a ser en las clases 4. Y la falla renal crónica pues va a ser sobre todo en la clase 6, en la cual pues ya están muy esclerosados los glomérulos. Hay otros hallazgos que, como les mencioné, la nefritis subintersticial y la enfermedad vascular no se incluyen dentro de esa clasificación que les acabo de mencionar, pero más o menos el 50% de los pacientes van a tener algún grado de compromiso tubulointersticial, sobre todo aquellos que tienen las formas proliferativas. Se va a ver entonces unos agregados inmunes en las membranas basales tubulares. Entonces se puede ver esos infiltrados intersticiales, depósitos en la membrana basal tubular, y puede coexistir pues con las lesiones glomerulares. La enfermedad vascular de las había mencionado, la microangiopatía trombótica, no es normal, pues no es lo más frecuente encontrar una vasculitis verdadera, pero pues se pueden observar otras lesiones vasculares. Y la podocitopatía que les había mencionado, pues se ve un borramiento de los procesos podocitarios, no hay un depósito de los complejos inmunes. Ellos tienen pues una remisión a 12 semanas de más o menos del 75%, pero muchos recaen, más de la mitad de los pacientes van a recaer. Y algo muy importante es que cuando un paciente tiene pues diagnóstico de podocitopatía lúpica y recae, se le puede hacer pues repetirse la biopsia renal, y casi la mitad de ellos o más van a haberse transformado de una podocitopatía lúpica a una proliferativa clase 4 o a una membranosa, o sea, una clase 5. En esta imagen podemos ver esos depósitos según en la nefritis, que es intersticial, y aquí se ven pues los depósitos en la membrana basal de los túbulos, y también los daños que se ven en los vasos. Por ejemplo, aquí se observa un trombo dentro del vaso en un paciente que tiene una microangiopatía trombótica. Entonces, los factores que son de mal pronóstico en los pacientes es, si un paciente tiene una forma proliferativa, es decir, una 3 o una 4, eso le confiere un mal pronóstico. Si tiene un índice de actividad de más de 2 o un índice de cronicidad de más de 6,
Si hay presencia de medialunas, una glomerulonefritis rápidamente progresiva, si hay mucha fibrosis intersticial y según la creatinina basal, según la proteinuria, si tienen hipertensión arterial de base, si tienen hipocomplementemia o unos títulos altos de anti-DNA y como les había mencionado al inicio, los pacientes de raza negra o hispanos tienen un peor pronóstico. El índice de actividad y cronicidad que les estaba mencionando es este, en el cual evalúan, pues según, por ejemplo, la presencia de semiluna, los neutrófilos glomerulares, la proliferación endocapilar, o ya en la parte de cronicidad, la esclerosis, si hay atrofia tubular o fibrosis intersticial, entonces le dan unos puntos y ya, pues se los reportan en la biopsia y usted debe evaluar. Si tiene un índice de cronicidad muy alto, ya que esos pacientes no se van a beneficiar de una terapia inmunosupresora agresiva, pues porque ya es algo que es irreversible. Entonces, las metas del tratamiento va a ser evitar que el daño sea irreversible, evitar la muerte, lograr que los pacientes logren una remisión completa, pero con el tratamiento que sea pues menos tóxico posible y que se logre una buena calidad de vida. Entonces, los pilares de tratamiento son tener un manejo que es no inmunosupresor, ya vamos a ver cuáles, son como las medidas generales de los pacientes que tienen la glomerulopatía y del lupus. Después vamos a hacer una terapia que es de inducción. El fin de esta terapia de inducción es lograr remitir esa enfermedad que puede amenazar la vida y puede amenazar el órgano. La idea es que se logre una remisión completa y ya les voy a decir cómo se define una remisión completa, pero tristemente solamente se logra más o menos en el 40% de los casos a los 12 meses. Después de que le hago la terapia de inducción, se debe realizar una terapia que es de mantenimiento para consolidar esas remisiones y prevenir que los pacientes tengan recaídas. Aquí se debe escoger el perfil de los medicamentos que tengan unos efectos adversos más bajos, porque esta terapia de mantenimiento pues es a largo plazo. Y finalmente la terapia que es como de complemento, en la cual vamos a tratar las manifestaciones de la enfermedad renal crónica, otras manifestaciones extrarrenales, como ya les voy a explicar eso. Entonces, antes de iniciar con el tratamiento de inducción, quiero que tengamos claro cómo se define respuesta completa o respuesta parcial. Esto difiere según cada estudio que se ha evaluado, pero esta definición pues agrupa muy bien muchas de ellas. La respuesta completa es aquel paciente que tenga una reducción de la proteinuria de menos de 500 miligramos o que tenga, pues en 24 horas, o que tenga una relación proteinuria-creatinuria menos de 0.5, que haya ausencia de hematura glomerular o cilindros y que haya una normalización de la tasa de filtración glomerular. Si el paciente logra esto, entonces podemos decir que tuvo una respuesta completa, pero si tuvo una reducción del 50% de la proteinuria que tenía y que tenga niveles subnefróticos, si hay estabilidad o mejoría de la tasa de filtración glomerular, pues se puede decir que es una respuesta parcial. Pero mire que en esta entonces debe tener también la normalización del sedimento urinario y que la tasa de filtración glomerular quede pues completamente normal. El tratamiento que es no inmunosupresor, entonces debemos, todos estos pacientes, pues los lúpicos, a menos de que tengan una contraindicación, deben tener hidroxicloroquina. Este medicamento se ha asociado a que tengan menos probabilidad de desarrollar nefritis lúpica y menos probabilidad de llegar a una enfermedad renal crónica terminal, pero es importante que sus pacientes tengan un seguimiento por oftalmología, por la toxicidad ocular que puede tener este antimalárico. No solo la hidroxicloroquina, sino que también se le debe hacer el tratamiento antiproteinúrico si tiene más de 500 miligramos en 24 horas, ya sea con el IECA o con el ARA, hacer el tratamiento de la hipertensión arterial y hacer el manejo de la dislipidemia, ya que esos pacientes pues también tienen un alto riesgo de mortalidad cardiovascular por la aterosclerosis generalizada que sea. Ya vamos a empezar a hablar del tratamiento, pero según las clases, en la clase 1 y clase 2, entonces no hay un manejo específico renal, sino que el manejo va a ser a las manifestaciones extrarrenales, pero a estos pacientes se les debe hacer un seguimiento muy estrecho porque ellos pueden progresar en la enfermedad y ya pues tocaría hacerles un manejo más dirigido. El tratamiento no inmunosupresor no les puede faltar, que es lo que acabamos de hablar, el manejo de la presión, de la proteinuria, los antimaláricos,
Y si, por ejemplo, el paciente pues tiene podocitopatía, que ya mencionamos cómo se define, entonces se les podría dar un inhibidor de la calcineurina, o si tienen proteinuria, se les puede dar azatioprina. Pero básicamente el manejo es de las manifestaciones extrarrenales. Ya para hablar del tratamiento inmunosupresor, que es el que vamos a dar sobre todo en las proliferativas, es decir, la clase 3, la clase 4, con o sin la clase 5, porque a ver, un paciente puede tener clase 3 y clase 5, o puede tener clase 4 y clase 5, o sea, tener las dos manifestaciones, pero lo que nos va a guiar el tratamiento va a ser la presencia de si tiene alguna proliferativa, es decir, que si tiene clase 4 y clase 5, vamos a hacer el tratamiento dirigido a la nefropatía proliferativa, es decir, la clase 4. Entonces, el manejo de inducción, un pilar importante son los esteroides. Los esteroides se deben usar en todos los regímenes de inducción actuales y se consideran pues un estándar. Los esteroides los podemos dar en forma pues, de metilprednisolona, o se puede dar prednisolona. La dosis de la metilprednisolona va a ser de 500 miligramos o 1 gramo al día y va a ser por 1 a 3 días si es intravenoso. Recuerden que se debe desparasitar ya sea con ivermectina o con albendazol por el riesgo de estrongiloides. La prednisolona puede ser a dosis de 0.5 a 1 miligramo kilo día. Es más o menos por un mes y máximo debe ser 80 miligramos día y se debe desmontar progresivamente en los próximos 3 a 4 meses. Lo preferido pues, que se utiliza es usar la metilprednisolona a dosis de 500 miligramos, que tiene menos efectos adversos, es igual de efectivo a una dosis de 1 gramo día. Ya el asteroide tenemos muy claro que lo debemos usar, pero en este estudio, que es el del protocolo NIH, que ya vamos a ver, se logró demostrar que el esteroide combinado con otra terapia inmunosupresora era más efectivo que el esteroide solo. Entonces ellos cogieron todos los pacientes que tenían nefritis lúpica activa con prednisolona, o los combinaron con azatioprina, con ciclofosfamida, la ciclofosfamida con azatioprina, y pues todos los grupos del 2 al 5 recibieron pues el esteroide. Entonces, aquellos que recibieron el esteroide solo, o sea, una monoterapia con esteroides, tenían una menor probabilidad de mantener la función renal después de 5 años. Pero aquellos pacientes que tenían el esteroide combinado con otra terapia citotóxica, pues sí tenían una mejor probabilidad de mantener esa función renal adecuada. Obviamente, combinar estos dos tratamientos va a tener un mayor perfil de eventos adversos. Por ejemplo, con la ciclofosfamida se da mucho herpes y falla ovárica. Con la ciclofosfamida oral se puede dar la cistitis hemorrágica. No hay diferencia en las infecciones en los 5 grupos del tratamiento, y el tratamiento citotóxico pues se asociado con riesgo de cáncer a largo plazo. Entonces, esta es en la parte aguda, y en la parte crónica podemos ver esa es la probabilidad de no tener falla renal en el grupo de que este ciclofosfamida intravenoso, que este también tenía esteroide. Miren que hay mucha probabilidad de no tener falla renal. En cambio, en aquel grupo que solamente tenía prednisolona como monoterapia, pues era menor esta probabilidad, tanto en el agudo como los que tenían cambios de cronicidad. Como les había mencionado, entonces estos pacientes tienen mayor riesgo de infección. Los que tienen prednisolona, por ejemplo, tienen un riesgo de infección del 25%, pero, por ejemplo, el riesgo de herpes zóster es mayor en aquellos pacientes que tienen ciclofosfamida, la cistitis hemorrágica, sobre todo con los que tienen ciclofosfamida oral, el cáncer también con la ciclofosfamida oral, y la falla ovárica prematura, sobre todo se va a dar con la ciclofosfamida, ya sea oral o intravenosa. En este otro estudio no se evaluó la prednisolona, sino que se evaluó la metilprednisolona. En este también pues eran pacientes con glomerulonefritis que tuvieran una proliferativa, y ellos tenían, pues les daban metilprednisolona 1 gramo en 3 días consecutivos, seguida de al menos 2 infusiones que eran mensuales. Y también les daban la dosis de ciclofosfamida mensual por 6 meses, seguido de bolos cada 3 meses, al menos por 2 años. Y también les hacía pues la combinación de ambos regímenes.
Lo del desenlace fue evaluar qué pacientes tenían una falla al tratamiento. Se incluyeron 82 pacientes, pero solo 65 finalizaron el tratamiento. En las bolitas se puede ver el grupo que es de metilprednisolona con ciclofosfamida y los triángulos son los que tienen metilprednisolona solos. Y en esta gráfica podemos evaluar los que tuvieron una terapia pues que no tenían falla. Entonces se puede ver que los pacientes que tienen la terapia combinada, es decir, no solo la metilprednisolona sola, sino que tienen la metilprednisolona con la ciclofosfamida, tienen un aumento de la probabilidad de que no tengan falla el tratamiento. Los efectos adversos también son mayores en aquellos que tienen terapia combinada, pues obviamente les estamos dando dos medicamentos que son pues con un perfil de efectos adversos altos. Entonces con esto podemos concluir que los corticosteroides, como ya lo tenemos claro, controlan pues la nefritis lúpica, pero tener una combinación de corticosteroides, ya sea prednisolona o sea metilprednisolona, porque lo vimos los dos estudios, al combinarlo con ciclofosfamida durante la terapia inicial, van a tener una mejoría de la función renal a largo plazo. Entonces, tanto los pulsos diarios de ciclofosfamida por vía oral o por vía intravenosa pueden ser eficaces, y el protocolo de ciclofosfamida que es intravenosa con el esteroide es el protocolo que se llama del NIH, en la cual la ciclofosfamida sea mensual por 6 meses, más o menos a la dosis de 0.5 a 1 gramo por metro cuadrado, y después sea cada 3 meses. Entonces, la primera conclusión que tenemos es que este protocolo de NIH, que es la ciclofosfamida intravenosa, más el esteroide, pues va a ser un pilar importante del tratamiento. Ya en cuanto a la dosis de la ciclofosfamida, entonces podemos tener, hay este estudio que se llama el Neurolupus, en el cual cogieron pacientes con lupus mayores de 14 años que tuvieran una glomerulonefritis proliferativa con una proteinuria de más de 500 miligramos en 24 horas, y ellos les pusieron pulsos de metilprednisolona con prednisolona oral y evaluaron pues dos dosis diferentes. Altas dosis, que era 6, o sea, una mensual por 6 meses, y luego 2 trimestrales, que es pues la dosis que les acabo de mencionar del NIH, o utilizar bajas dosis, que fueran dosis fijas quincenales, pero solo de 500 miligramos, que les da una dosis acumulada de 3 gramos de ciclofosfamida. Ambos grupos recibieron azatioprina 2 semanas después de la última dosis de la ciclofosfamida, y el desenlace que evaluaron era tener respuesta a los 6 meses, o la exacerbación resistente a los esteroides, o la duplicación en los niveles de creatinina. Podemos ver algo muy importante en la tabla 1, es que sobre todo los pacientes que se incluyeron en este estudio eran caucásicos, no había mucha representación de los pacientes afroamericanos o de pacientes asiáticos, pues lo cual nos va a limitar un poquito la interpretación de este estudio, sobre todo en nuestro medio. Ellos entonces miraron que tanto los que tenían altas dosis como los que tenían bajas dosis tenían un porcentaje libre de falla muy similar. No hubo entonces diferencia en los desenlaces secundarios, ya sea en la creatinina, en las proteínas, en los títulos de C3 o en los índices de actividad. También la probabilidad de remisión fue similar en dosis altas o en dosis bajas, y la probabilidad de estar libres de recaídas también fue similar en ambas dosis. Esto nos lleva a concluir que las dosis bajas tienen igual eficacia que las dosis altas, pero van a tener menos efectos adversos por obvias razones. Solamente podemos extrapolar este resultado entonces en pacientes de raza blanca. En los pacientes que son no caucásicos, pues la evidencia hasta el momento es usar entonces dosis altas, pues por la poca representación que tuvo esta población en el estudio. Entonces, nuestra segunda conclusión puede ser que las dosis bajas no son inferiores a dosis altas, y este pues fue el estudio. Ya el micofenolato versus la ciclofosfamida también se evaluó en este estudio, en el cual incluyeron pacientes con lupus que tuvieran una clase 3, clase 4 o clase 5. Se evaluó entonces el micofenolato a dosis de 500 miligramos cada 12 horas,
con incremento a 750 miligramos cada 12 horas en la semana 2, y la ciclofosfamida intravenosa pues se hizo igualito al esquema del NIH. El desenlace primario entonces fue una remisión completa a las 24 semanas, que tuvieran entonces un retorno a valores normales de creatinina, la proteinuria y el sedimento urinario. Entonces ellos vieron que había una remisión parcial, ya sabemos cómo se define eso, con el micofenolato en el 29% de los pacientes y de la ciclofosfamida en el 24% de los pacientes. Entonces, en realidad, no hubo una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la remisión parcial en los pacientes que tienen micofenolato, los pacientes que tienen ciclofosfamida. Pero en aquellos que tienen remisión que sea parcial y completa, es decir, sumados ambos grupos, entonces sí hubo una mejoría en los pacientes que tenían pues un mayor porcentaje de pacientes que alcanzaron la remisión en los pacientes que tienen micofenolato que en aquellos que tienen ciclofosfamida. En cuanto a los efectos adversos, entonces ya se va a encontrar un aumento de los efectos adversos gastrointestinales, sobre todo les da diarrea en los pacientes que tienen micofenolato versus los que tienen ciclofosfamida, pero por ejemplo la amenorrea, que es pues lo que tememos tanto en la ciclofosfamida, pues uno de los efectos adversos obviamente se sigue dando más en la ciclofosfamida que en la amenorrea, y eso pues también nos va a tener algunas implicaciones si por ejemplo estamos tratando mujeres en edad fértil que quieren pues tener una vida reproductiva. Entonces, podemos concluir que tanto la ciclofosfamida con ese protocolo del NIH o incluso con el de bajas dosis en el Eurolupus versus el micofenolato, entonces son equiparables, pero el micofenolato entonces puede tener mejores resultados en los afrodescendientes y los hispanos, que aquí se están representados esos grupos. En cambio, pues en el Eurolupus no lo pudimos demostrar, que eran los caucásicos, y el micofenolato entonces lo vamos a preferir en quienes desean conservar la fertilidad. Entonces, esos dos medicamentos tienen efectos similares. El micofenolato va a ser preferido en los pacientes de raza hispánica, pues, o los pacientes de raza negra. La ciclofosfamida va a tener estos efectos adversos de la toxicidad ovárica y la alopecia, pero el micofenolato pues también tiene efectos adversos sobre todo los gastrointestinales. Pero algo que sí mencionan es que si un paciente tiene una forma severa, pues una forma muy grave, se prefiere entre la ciclofosfamida y el micofenolato usar más la ciclofosfamida que el micofenolato. Entonces, nuestra conclusión número 3 va a ser que el micofenolato es similar, pues, o por lo menos no es inferior a la ciclofosfamida. Ya hay una terapia que es muy pues comentada, que la terapia multitarget se evaluó en este estudio, en la cual se incluyeron pacientes de 18 a 65 años, se incluyeron pacientes que tenían, pues los aleatorizaron a tener tacrolimus, micofenolato y corticosteroide versus tener la ciclofosfamida pues como con el protocolo de NIH. Ambos grupos pues tenían la metilprednisolona. Entonces, miren que este grupo, por eso se llama multitarget, tiene el inhibidor de la calcineurina, tiene micofenolato y tiene el corticosteroide. El desenlace que quisieron hablar era la respuesta completa y se le dieron pues dosis altas a los pacientes no caucásicos. La respuesta, entonces, en los pacientes que recibieron la terapia multitarget, hubo pues un aumento de la probabilidad de respuesta versus aquellos que tenían pues la ciclofosfamida intravenosa, y hubo obviamente más efectos adversos en los pacientes que tenían terapia multitarget porque pues, reciben muchos medicamentos, entonces tienen más riesgo de neumonía, de varicela, de epilepsia, también tienen más riesgo de arritmias, y pues esos pacientes fue que se retiraron del estudio por haber tenido estos efectos adversos. Entonces, ese esquema se puede utilizar, ese estudio se me olvidó decirles que fue en Asia, pero pues obviamente tiene más efectos adversos usar este esquema que es multitarget. Entonces, la respuesta renal va a tener unos predictores de remisión
Tristemente, aquellos pacientes que van a tener una remisión completa solamente va a ser el 50% de los pacientes, pero aquellos pacientes que al inicio tienen una creatinina sérica más baja, que tienen unas proteínas urinarias de menos de 0.8 gramos al día, que tienen una clase histológica que es más favorable, es decir, por lo general, pues como las que no tienen tanto índice de actividad, que tengan un índice de cronicidad más bajo, los que tengan una tasa de filtración glomerular estable a las 4 semanas de tratamiento y los pacientes de raza blanca van a tener una mayor probabilidad de una remisión pues en el tiempo. Ya dejando de lado la terapia de inducción, que ya pues vimos todos los esquemas que se pueden usar, se debe realizar una terapia de mantenimiento pues para que se continúe esa remisión y prevenir las recaídas. Entonces se puede utilizar el micofenolato o la zatioprina. El micofenolato a dosis de 2 gramos al día y la zatioprina a 2 miligramos kilo día. Hay varios estudios, por ejemplo este estudio que es el ALMS, se demostró que el micofenolato era superior a la zatioprina, pero por ejemplo en este estudio se demostró que no había diferencias significativas en ambos grupos. La duración de la terapia de mantenimiento pues no está establecida, en los RCT se habla hasta 3.5 años, pero no hay pues un tiempo definido que uno le debe dar la terapia de mantenimiento a estos pacientes. Se ha evaluado entonces, por ejemplo, en este metaanálisis, el micofenolato versus la azatioprina y vemos más o menos lo que les había mencionado, que en cuanto a muerte o en enfermedad renal, pues ya en estadio terminal, no hay diferencias estadísticamente significativas a favor de micofenolato o a favor de azatioprina. En cuanto a recaídas o a que se aumente el doble la creatinina, tampoco hay unas diferencias estadísticamente significativas, pues cruzan la unidad, pero ya obviamente en cuanto a los efectos adversos, pues sí va a haber unas diferencias en la leucopenia, en la menorrea y en los efectos adversos gastrointestinales, pues sí son más similares. Entonces, en esta terapia de mantenimiento, entonces recuerden que pues siempre hay que darle una terapia de inducción, ya sea pues cualquiera de los esquemas que conversamos ahorita, pero ya la terapia de mantenimiento entonces se debe hacer con el esteroide. Siempre la idea es darle el esteroide a la dosis mínima posible, de 5 a 10 miligramos día, e irlo desmontando y se le puede sumar entonces, ya sea el micofenolato, ya sea la zatioprina o ya hay otras opciones terapéuticas como la ciclosporina o el tacrolimus. Si el paciente ya tiene pues un caso que es resistente a ese manejo con la ciclofosfamida, entonces lo que vamos a hacer es cambiar la micofenolato. Y si usted inicialmente le dio micofenolato, entonces lo va a hacer un cambio a la ciclofosfamida, es decir, va a hacer un switch. El rituximab pues se ha dado cuando fallan otras terapias, pero la remisión pues alcanza más o menos el 30% a los 12 meses y también se pueden usar anticalcineurínicos en estos casos que son resistentes. Entonces miren este algoritmo como si usted al inicio decidió darle una terapia con micofenolato o con ciclofosfamida, ya sea a dosis altas o a dosis bajas, como vimos en el estudio previo, entonces va a ver si el paciente mejoró o si no mejoró. Si mejoró, entonces le va a dar una terapia de mantenimiento, ya sea con el micofenolato o con la zatioprina. Ya vemos las diferencias, y si no mejoró, entonces estos que recibieron micofenolato, entonces le hace el cambio a ciclofosfamida, o estos que recibieron ciclofosfamida y no mejoraron, le hace cambio a micofenolato. Si definitivamente ya sigue sin mejorar, entonces tenemos otras opciones como el rituximab o inhibidores de la calcineurina, pero si sí mejoraron, entonces le hacemos la terapia de mantenimiento, lo mismo, micofenolato o azatioprina. Ya todo eso que acabamos de hablar fue nefritis lúpica proliferativa, es decir, la 3 y la 4. El tratamiento específico de aquellos pacientes que tienen una nefritis lúpica pura 5, porque recuerden que si está combinada se trata como una proliferativa, pero cuando hay una pura clase 5, entonces va a depender si tienen proteinuria nefrótica o proteinuria subnefrótica según la función renal. Si tienen una proteinuria subnefrótica y la función renal es normal y están asintomáticos, entonces vamos a hacer un bloqueo del sistema renal angiotensina aldosterona, manejar la hipertensión. Bueno, pueden que queden de igual manera, pero si la proteinuria persiste con más de 1 gramo al día, entonces
se puede dar el tratamiento que se le da a los pacientes que tienen proteinuria en rango nefrótico o pues que tienen una función renal alterada. También se les debe hacer un bloqueo del sistema renal, angiotensión, aldosterona, pero aquí entonces ya les vamos a dar micofenolato o azatioprina con el corticosteroide por 6 meses. Pueden tener entonces una respuesta parcial o completa, entonces vamos a darle también terapia de mantenimiento con el micofenolato con azatioprina, pero si no tienen respuesta, entonces pues ya miraremos si se le puede dar ciclofosfamida, ciclosporina o tacrolimus. El último paso del tratamiento, que recuerden que les dije que era como el tratamiento complementario, entonces a estos pacientes se les debe pues hacer el tratamiento de la presión arterial, de la dislipidemia, de la enfermedad cardiovascular. Hay que tratar las complicaciones de la enfermedad renal crónica, hacer el tratamiento del síndrome nefrótico, la restricción del sal, la restricción de las proteínas. Se va a hacer entonces también un tratamiento asociado a los efectos adversos que se dan con todos estos medicamentos. Hay algunos pacientes, pues hacerles una profilaxis para neumocistis, hay que hacerles una tamización para tuberculosis latente o para hepatitis B, sobre todo si vamos a rituximab, y en algunos casos pues se puede hacer ya del tratamiento de la tuberculosis latente. También hay que evaluar sobre todo con ginecología, pues estos pacientes que tienen ciclofosfamida y que pues puedan presentar una falla ovárica prematura, pero sobre todo o idealmente hacerles un programa de anticoncepción para reducir la teratogenicidad. Y la osteoporosis pues también se puede dar, sobre todo con estas dosis tan altas de esteroides. Entonces pues se va a hacer una evaluación de la enfermedad ósea. El seguimiento entonces va a ser trimestral. Les vamos a hablar la presión arterial, la función renal, la proteinuria, el sedimento y el complemento. Y el anti-DNA no debe ser trimestral, sino cada 6 meses para mirar la actividad de la enfermedad. Ya finalmente entonces les había mencionado que el 10% llegan a enfermedad renal crónica terminal, pero aquellos pacientes que están en enfermedad renal crónica terminal, solo el 1% pues se deben a lupus. Algo pues que es muy llamativo y que siempre nos han dicho los profesores es que cuando ya hay un paciente que alcanza la enfermedad renal crónica terminal, el lupus extrarrenal por lo general ya va a estar inactivo. El trasplante entonces va a aumentar la supervivencia en estos pacientes que tienen nefritis lúpica. Algunos autores que recomiendan que se espere a que la actividad lúpica esté ausente o baja por lo menos 3 meses antes de hacer el trasplante renal. La supervivencia del paciente del injerto pues es similar a otras enfermedades que lleven a requerir trasplante renal. Puede ser con donante vivo y tiene unos mejores desenlaces, pero pues también hay tasas de recidiva en el órgano trasplantado en un 4 a 8% de los casos. Ya para finalizar, entonces les traigo esta gráfica que resume pues casi que toda la charla. Entonces si tenemos una clase 1, clase 2, le damos terapia de soporte y manejamos pues según las manifestaciones extrarrenales. La clase 3 o clase 4, que recuerden son las proliferativas, entonces le vamos a dar un manejo de inducción, ya sea con el esteroide y ciclofosfamida a dosis altas o a dosis bajas, o les podemos dar la inducción con micofenolato. El tratamiento de mantenimiento va a ser con el micofenolato o con la azatioprina, y los casos refractarios los podemos tratar con hidrures de calcineurina o con rituximab. Y recuerden que se hace primero el cambio si usted le hizo la inducción con ciclofosfamida, entonces lo cambia a micofenolato y al revés. La clase 5, entonces vamos a hacer todo el manejo antiproteinúrico, antihipertensivo, y ya pues se le da la terapia inmunosupresora con la ciclofosfamida, el micofenolato, la azatioprina. Y la clase 6, pues ya esos pacientes tienen una enfermedad muy avanzada, se les da terapia de soporte, y el manejo inmunosupresor pues va a ser si tiene manifestaciones extrarrenales. Muchas gracias.